fue en su momento sumamente cruel y sumamente despiadada. ¿Cuáles eran las informaciones que tenían ustedes y cuánto tiempo se ha hecho seguimiento a esta persona cuya vinculación con Sendero ha quedado demostrada ya palmariamente? Sí, Beto. Primero tenemos que ubicarnos en el tiempo y recordar que el inicio de la lucha armada fue el 17 de junio del año 80. Entonces, como consecuencia de esos hechos, Ayacucho, que es donde se genera todo esto, actos de terrorismo principalmente por Abimael Guzmán, este atentado ocurre el año 80, en el mes de julio, si no me equivoco. Esa es la situación. Entonces, en el año 80 había efervescencia en Ayacucho. El partido ya estaba organizado y todos los destacamentos que existían en la ciudad obedecían órdenes con el llamado centralismo democrático de Abimael Guzmán para realizar actos terroristas. Y se nota claramente pues la participación que ha tenido este señor dentro de una célula de dirección para hacer actos terroristas directamente, ¿no? Llámese contra la vida, contra el cuerpo, contra la salud y utilizando armas y en este caso explosivos, ¿no? ¿Podemos recordar algunos de estos actos? Porque tengo información aquí del asalto e incendio de una oficina llamada Oficina número 2 de Agua Potable en Ayacucho en el año 80. Hay también un ataque al hotel de turistas de Ayacucho. ¿Usted recuerda algunos detalles de estos hechos que obran en el atestado? En esa época, este atestado, queremos hablar sobre qué cosa es un atestado. El atestado es la conclusión de todas las investigaciones que se realizan en base a un hecho delictivo que ha ocurrido, en este caso de terrorismo, y lo realiza un personal especializado en lo que es investigación. Y reúne todas las pruebas para de una u otra manera llegar a determinar quiénes fueron los autores directos de este hecho. En este caso, ha habido detenidos, ha habido testigos, y con esas evidencias se va formando, se va haciendo una hipótesis del trabajo que de una u otra manera va a dar como resultado quiénes han participado, quiénes han sido los responsables. Y toda esa información se tiene que condensar en un documento llamado atestado. En este caso, el señor Iber Maraví ha participado porque hay testigos directos, ¿no? Autores directos que lo mencionan a él como autor directo de estos atentados terroristas ocurridos en esa época contra la propiedad, en este caso del Estado, y propiedad privada. Ahora, ¿es posible, general, que él se haya confiado en el largo tiempo transcurrido? Porque evidentemente en esa época Dincote investigaba pues con muchos menos medios que los que se tienen en la actualidad. Incluso algunos de estos atestados están escritos a máquina, ¿no? Tienen partes a mano, son prácticamente casi como reliquias, ¿no? Entonces, acudir a estas fuentes, conseguir la información de hace tantísimo tiempo ha sido un trabajo de muchos días, y probablemente él desafiaba a la prensa, ¿no? A ver, encuéntrenme alguna prueba, porque pensaba que habiendo pasado tantas décadas ya no se iba a poder encontrar nada. El hecho de que una persona pertenezca a una organización terrorista, en este caso Sendero Luminoso, y yo siempre le digo igual Movadef, significa que una persona ha sido ideologizada. Es consciente de sus actos que va a realizar como pertenencia y filiación a un partido, en este caso Sendero Luminoso, Movadef. Entonces, con las evidencias presentadas, él ha participado de estos atentados. Y bien es cierto, en ese entonces los atestados se hacían a máquina y no había, digamos, la tecnología que hay ahora, o no había, digamos, los elementos de vigilancia para hacer inteligencia, pero los profesionales en esa época, los investigadores, hacían la documentación de acuerdo a un análisis, y ese análisis daba como resultado quiénes eran los presuntos autores. En este caso, Edil Lagos y Hildebrando, y también el señor Iber Maraví. Para los peruanos más jóvenes que han tenido la suerte de no vivir los años sangrientos del Sendero Luminoso, ¿podría contarles quién era Edil Lagos? Porque claro, los más viejos nos acordamos, pero para un joven, para un universitario, el nombre probablemente no dice nada. ¿Podría contarnos brevemente quién era este personaje? Edil Lagos era una joven que fue captada
lógicamente en Ayacucho, en la época más difícil del inicio de la lucha armada, luego de que del año 70 al 80 Abimael Guzmán preparó toda la organización, se inicia la lucha armada y especialmente dirige la ideologización de Sendero Luminoso, es decir, ponerles el marxismo, leninismo, maoísmo, pensamiento Gonzalo a los jóvenes, porque ellos siempre piensan de que los jóvenes van a ser los iniciadores del inicio de la lucha armada y la toma del poder por las armas. Edith Lagos en su época ha sido una joven que fue ideologizada y de una u otra manera fue destinada a hacer los más crueles atentados en la zona de Huamanga, Ayacucho. Y lógicamente el liderazgo como mujer en su época, cuando falleció después de un atentado que quiso hacer y fue ultimada por las fuerzas policiales en su época, la gente en Ayacucho la mantuvo como un mártir, pero ella no es un mártir porque en realidad no se merecía ese homenaje que le dieron en su oportunidad, ¿no? Bueno, hablando claro, era una delincuente. Era una delincuente terrorista. La han querido convertir en una poeta, porque el premier Guido Bellido en su Facebook, aunque ahora lo niega, no ponía imágenes de ella diciéndole poeta, luchadora social, qué sé yo, y esa es un poco la mitificación que se ha fomentado, por lo menos en Ayacucho, de esta terrorista. Esa mitificación la tienen que entender los jóvenes, porque los jóvenes que no conocen, que no han vivido la etapa del terrorismo, ellos van a ser tentados por esto. Entonces yo pienso que es una responsabilidad grande del Estado, de una u otra manera, de dar a conocer. Existe, por ejemplo, una política del terrorismo acá en el Perú, y seguramente está archivada en el Ministerio del Interior. ¿Quién la conoce? Los ministerios, el Ministerio de Educación sabe qué hacer. A los jóvenes le dicen quién fue Abimael Guzmán. Ustedes, ahora que han buscado las fuentes, están poniendo en evidencia, y eso se lo agradece a toda la sociedad. Pero hace mucho tiempo, hace unos años, cuando fui director del terrorismo, me enseñaban fotos de Abimael Guzmán a los jóvenes que están en las universidades, en los institutos, y desconocían quién era. Entonces, eso es una responsabilidad de la sociedad que tenemos. ¿A eso se refiere usted cuando dice la policía mató a Sendero pero se olvidó de enterrarlo? Exactamente. Ahí va mi invocación a la sociedad. La policía, en su oportunidad, la Fuerza Armada y todos los peruanos matamos a Sendero Luminoso. Y todos, como decir, nos gloriamos de ello. Pero lo principal, la idea principal fue que nos olvidamos de enterrarlo. ¿Y qué significa olvidarlo de enterrarlo? Yo voy ahí, ¿no? A que no buscamos los mecanismos, no nos sentamos después de una u otra manera neutralizar el trabajo político e ideológico que vino haciendo Sendero Luminoso Movadef. Y ahora estamos viviendo las consecuencias. Ahora estamos viviendo las consecuencias. No se trata de ponerse a contar cuentos, ni tampoco a vivir obsesionado. Es la realidad. Como le digo, esa política de terrorismo, el Ministerio de Educación sabe qué tiene que hacer. El Ministerio de Trabajo sabe lo que tiene que hacer. Todos los ministerios firmaron esa política nacional de lucha contra el terrorismo, pero nadie sabe, nadie la conoce. Entonces por ahí va mi alerta a la sociedad. ¿Considera que algunos gobiernos, como el de Paniagua, como el de Toledo, como el de Humala, como el de Vizcarra, han contribuido a esta especie de reordenamiento, reorganización? No quiero emplear la palabra resurrección, pero si usted me dice que lo matamos, parece que estuviera resucitando. ¿Hay responsabilidad de gobiernos en específico? Pienso que del gobierno del señor Paniagua, con mucho respeto que se le tiene, creo que ahí cometieron un error de soltar demasiados terroristas. Hasta el año 2018, del año 80 hasta el año 2018 tuvieron cerca de 11.000 y el año 2018 habían 330. Ahora sería bueno preguntarle a la señorita del INPE, que es ahora, cuántos terroristas presos hay, ¿no? Otra situación es que los gobiernos, a través, y yo lo he vivido en carne propia cuando he estado dentro de la policía, muchas veces dicen, pues no hay que exagerar un ataque terrorista, preferible que sea el tráfico ilícito de drogas, pero no es así. A la sociedad hay que decirle la verdad. Y usted tiene mucha responsabilidad de decir la verdad siempre. Sendero ha venido haciendo una política fundamental, por ejemplo, el cierre de la base naval.
Eso lo viene dando desde el año 2000, hace 21 años. Y mire, ahora Eso ha sido un pedido Sendero. Exactamente, exactamente. Dentro de su política final, un pedido es, uno es la amnistía general y el último es el cierre del penal de la base naval. Y lo está logrando. Y lo está logrando, y nosotros lo estamos permitiendo como sociedad. Ese es el alerta que hay que lanzar a la sociedad, ¿no? Pero además, digamos que Sendero Luminoso escogió el camino de la no violencia para usar los mecanismos de la democracia, una democracia bastante boba, que le ha abierto de par en par las puertas del Palacio de Gobierno y del Palacio Legislativo. Es decir, le funcionó mejor salir en campaña electoral que poner coches bomba y hacer asesinatos selectivos. A partir de la captura después del año 93, muy hábilmente Abimael Guzmán quiere salvar al partido. ¿Y qué es lo que hace? De una u otra manera lanza una campaña de lucha política sin armas. Y esto está corroborado con lo que dijo Morote en la cárcel el año 2014, que se hace una intervención a su celda. Y él dice, le preguntan si es alguna equivocación que Sendero Luminoso no llega al poder por las armas. Y él dice, no, hay varias formas. Y está en los videos, hay varias formas. Y una de las formas es esta lucha política sin armas. Llegar a ser partido, llegar a ser de una u otra manera parte de un gobierno. Llegar a ser parte de un gobierno, ideologizar, concientizar a la población, especialmente a los jóvenes, y a través de los ojos de los jóvenes vamos a ver esa victoria. Eso lo dijo Morote. General, ¿qué debió hacerse ante la intervención de la DIRCOTE? Es decir, el enemigo toma el poder y una de las primeras medidas que dicta es intervenir la DIRCOTE, por supuesto, para tener acceso a toda esta información que los involucra. ¿Qué debió hacerse en ese momento? Todo gobierno definitivamente va a copar todos los servicios de inteligencia y va a obtener información privilegiada. DIRCOTE es una de las unidades especializadas, DIRCOTE de la Policía Nacional, en la lucha contra el terrorismo. Hace documentos, hace investigaciones, hace seguimientos, hace trabajos de inteligencia profesionalmente, técnicamente. Y no son locos. No son personas que se imaginan las cosas. Yo pienso que DIRCOTE como Policía Nacional tiene que seguir trabajando en esto, haciendo las investigaciones de la mano con el Ministerio Público para evidenciar todos los casos que existen en cuanto a personas del gobierno que deben de una u otra manera ser evidenciadas, que pertenecen a Sendero Luminoso, que es igual a Moadef. Pero general, si el primer ministro tiene vínculos, si muchos ministros también probadamente, y por eso están saliendo del gabinete, y el Ejecutivo interviene DIRCOTE, ¿no es obvio que lo que quieren es desclasificar esa información que los involucra, que los compromete? Definitivamente el poder político está por medio ahí, ¿no? Y cuando uno está en actividad, lamentablemente no puede decir las cosas. No puede hacer tampoco, digamos, causa común, porque no se puede estando en actividad. En este caso, es posible. Yo pienso que está al 100% la posibilidad de que pueden obtener información privilegiada de las investigaciones especialmente, ¿no? Si no lo han hecho ya, ¿verdad? Si no lo han hecho ya, exactamente. Bien, General Baella, muchas gracias por haber estado en nuestro programa. Muchas gracias a usted.